Hola, buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Calienta que sales. Hoy está con nosotros Alex Heredia, gran conocedor y apasionado de la liga neerlandesa, con mucha actividad en Twitter y que nos ha dejado pues, grandes hilos informativos. Os animo encarecidamente a seguir su cuenta, luego la pondremos. Los más futboleros seguramente ya le conocerán, pero por ello hemos querido invitarle para conocerle mejor y charlar un rato con él. Antes de nada, presentar como siempre a mis compañeros. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas. Hola Andreu, ¿qué tal? Hola, Cristian, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Andreu? Buenas tardes. Por último tenemos a Guillermo. Buenas tardes, Andreu, ¿qué tal? Y bueno, Alex, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Lo primero que te queríamos preguntar, ¿cómo estás pasando el confinamiento? Bueno, pues como podemos, vamos aprovechando a cuando no tenemos tiempo para hacer cosas y ahora por suerte ya con más libertad, ahora ya todos contentos. Bueno, antes de entrar en materia, yo te he hecho a lo mejor una presentación un poco más así, más sosilla, pero para el que no te conozca, cuéntanos a qué te dedicas, qué estás haciendo últimamente. En mi vida laboral, dices, En tu vida o profesional me refiero. pues yo trabajo en una tienda de deportes, en Fútbol Manía. Si alguna vez vais por Barcelona o algo, os invito a conocerla, porque es la más grande del mundo. O sea que yo en ese aspecto siempre estoy intentando rodearme del fútbol, porque realmente es lo que me apasiona. Entonces, trabajamos allí, estamos haciendo, conjunto con la editorial Libro Fútbol, un libro de fútbol holandés, y son un poquito los dos proyectos que tengo ahora. Entonces, trabajar, hacer el libro y darle caña al Twitter. Bueno, pues te queríamos preguntar en primer lugar, ¿de dónde te viene precisamente esa pasión por la Eredivisie? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta liga? ¿Cómo empezó todo? Bueno, el mayor culpable de ello es Rafael van der Vaart, que es mi jugador favorito. Eh, digamos que por culpa de él empecé a seguir un poco lo que podía hacer el fútbol holandés. Más allá del jugador, también pensaba mucho en cómo un país tan pequeño podía sacar tanto talento, porque realmente muchos jugadores holandeses o de otra nacionalidad realmente han empezado, podríamos decir, en el fútbol holandés, el caso de Ronaldo, el caso de Luis Suárez, Romario. Entonces es un poco lo que me llevó a investigar sobre el trabajo que se hacía allí. Luego empecé a ver la liga, una liga ofensiva muy divertida. Y a raíz de eso y del jugador ex de Ajax Hamburgo, entre otros, pues nació ahí mi pasión por el fútbol holandés. Bueno, el pasado 24 de abril se hizo oficial que la Eredivisie se diera como concluida y se decidió que no habría campeón, ni ascensos ni descensos. ¿Qué te pareció esta decisión? La liga está muy pareja, ¿no? Con el AZ y el Ajax igualados a puntos por el liderato. Yo sinceramente considero que es la solución que se tendría que haber tomado en todas las ligas, es decir, zanjar por causas superiores, digamos, porque no hay precedentes respecto a esto. Entonces podríamos zanjar todas las ligas, empezar la siguiente temporada con calendarios normales. Pero sí que es verdad que al principio pareció un poco precipitado, más ahora, viendo que muchas se están reanudando, y sobre todo el caso de ascensos, descensos. Eso creó mucha controversia, creó mucha polémica, porque digamos, equipos como Cambuur, como De Graafschap, que estaban ya lanzados hacia la primera división, van a tener que repetir otra vez. O sea, todo su trabajo ha sido en vano. Y eso es un poquito lo que yo intentaría solucionar. Ahora ya es tarde, pero es la única pega que le pondría. A mí me parece bien, sinceramente, que la liga haya parado. Más allá del fútbol hay que mirar otras cuestiones. Y sí que es verdad que AZ y Ajax estaban teniendo una guerra bastante abierta, y de seguir la liga, yo sinceramente pienso que se la hubiera llevado el AZ. El AZ, apostabas por el AZ. Bueno, hay que aclarar que, bueno, a raíz de esto fue, ¿no?, el propio Ajax quien no quiso que le adjudicaran el título por no haber suficiente diferencia de puntos, y al no considerarlo de tal manera justo. También el propio PSV iba a jugar la previa de Europa League, pero tampoco lo consideró oportuno. Son
Gestos que no se ven todos los días, ¿no, Alex? No, exacto, y te habla un poco de lo que puede ser la mentalidad holandesa. Es decir, allí no solo el fútbol, la vida se ve, digamos, de una manera más solidaria, por decirlo de alguna manera, y se ve reflejado también en el fútbol. Más allá de las cosas que has citado, por ejemplo, se llegó a un acuerdo para que los clubes que juegan competiciones europeas durante esta temporada dieran entre un 10 y un 15% de los ingresos a los clubes más pequeños, para así ayudarlos a garantizar su economía. Entonces, son pequeños detalles, pero que te hacen ver que la liga en sí tiene otra visión muy diferente y que la hacen un poquito más atractiva. Alex, ¿cuál, si hubiera dependido de ti, si tú mandaras en la Eredivisie, ¿cuál crees que hubiera sido la mejor opción? O sea, ¿qué decisión hubieras tomado tú? Es que es un poco difícil realmente, por eso no critico la decisión tomada. Yo también lo hubiera zanjado, es decir, yo hubiera dado anulada, cancelada la liga. Lo único que sí que hubiera tenido más en cuenta, el punto que a mí me provocó cabrearme, es el de ascensos-descensos. Yo veo bien que no hubiera campeón, la liga estaba muy igualada entre los dos, entonces zanjarla queda anulada 100%, pero lo de los ascensos y descensos sí que cuando el fútbol se pudiera reanudar o algo, dar una pequeña oportunidad a los dos clubes, aunque sea que iban primeros en segunda división. Entonces, si se tenía que aplazar o no jugar una Supercopa la temporada que viene, poder poner ahí los dos partidos, no lo sé, la verdad, es que es muy complicado. La KNB ya intentó arreglarlo de la mejor manera posible, aunque yo creo que ese punto es el único que patina un poco. Uno de los equipos más afectados con la suspensión del fútbol en Holanda es el Utrecht. Se ha quedado sin jugar la final de la Copa contra el Feyenoord. Se ha quedado a 3 puntos de jugar Europa League con un partido menos que los otros clubes. ¿Qué opinas respecto a las quejas de este equipo? Justificadas, realmente justificadas. No puedes cancelar una liga, sinceramente, en este aspecto también. Es que, como ya digo, es muy difícil, pero estás cerrando una liga con dos equipos que han jugado un partido menos. Entonces, las probabilidades ya no es una igualdad para todos. En ese aspecto, entiendo muy bien las quejas. De hecho, hace poco salió un comunicado diciendo que se está valorando jugar esta final de Copa en octubre o así, pero sin plaza europea, simplemente para conseguir dar el título a uno de los dos equipos. Yo sinceramente entiendo al Utrecht, porque eran dos probabilidades de entrar en Europa League y las dos han esfumado, y bueno, digamos que de primera división sí que ha sido el equipo más afectado. Otro caso destacable es el del Cambuur y el del Graafschap, primero y segundo de la segunda división holandesa, que con 66 y 62 puntos respectivamente tenían casi asegurado el ascenso, y con la decisión de no haber ascensos han sido los más afectados tras una gran temporada y bueno, pues han denunciado ante los tribunales este caso. ¿Qué te parece? Como bien decía antes, es que para mí es el caso más injusto que hay. De hecho, el entrenador del Cambuur dijo que ya no es solo tema futbolístico, es que ya solo la calidad de vida de sus jugadores. Ahora mismo muchos jugadores del Cambuur están cobrando 1.200 euros al mes, y con un ascenso a la Eredivisie el sueldo se podría ver de 5.000 a 6.000. O sea, ya les estás dando una calidad de vida un poco más alta. Jugadores que lo han merecido, porque es que estaban a 11 puntos del ascenso directo. Entonces, ese premio que no se vea a final de temporada y que ahora tengan que volver a empezar otra vez sin asegurarse de que van a seguir con esa ventaja, es que lo veo muy, muy, muy injusto. Y bueno, cambiando un poco de tema, ¿qué te estaba pareciendo la Eredivisie hasta el momento de esta suspensión por el coronavirus? Bueno, realmente mucho más entretenida que el año pasado. A mí me estaba gustando más, sobre todo por el AZ, equipo que se ha metido ahí en la pelea absoluta por el título. También casos como el del Willem II, que estaba toda la temporada peleando ahí entre tercera, cuarta, y ahora había bajado un poquito a quinta plaza. Pero son equipos modestos que dan guerra. El Feyenoord, que en diciembre iba 11º en Liga y ahora estaba incluso con opciones de pelearle el título con la llegada de Advocat. Entonces, ha sido una liga muy
muy rara, muy regular en muchos aspectos, pero que ha sido divertidísima para el aficionado neutral. Y estabas mencionando a varios equipos. Queríamos saber qué equipo te ha sorprendido y cuál, digamos, ha sido la decepción. Sorprendido, diría el Willem II, un equipo muy modesto, un equipo que sinceramente no estaba en sus planes entrar en Europa y lo han conseguido, un presupuesto mucho más reducido que el de los grandes. Y me ha sorprendido por la regularidad que ha mantenido durante toda la temporada, con chicos jóvenes, con una plantilla muy tocada. Entonces, digamos que es la nota positiva. Y la negativa diría el PSV. O sea, me parece que no se ha sabido reforzar con las marchas tan duras que tuvo de Luke de Jong, de Chucky Lozano, y la temporada que ha hecho, sinceramente, a mí me parece de borrón y cuenta nueva. Era uno de los equipos que querían cancelar la liga con razón. Y bueno, mi compañero hablaba sobre equipos que te han decepcionado y cuál te ha gustado más. Ahora te queremos preguntar cuál es el jugador que más te ha sorprendido y en el que tengamos que tener todas las miradas, los aficionados que a lo mejor no vemos tanto la Eredivisie. Te diría varios, pero... Pues si quieres decir un par. Mira, yo me quedaría con Iataren del PSV, que con 18 años se ha hecho el dueño y señor de un equipo que estaba en decadencia absoluta. O sea, la personalidad que ha demostrado, más el talento inmenso que tiene, lo hacen merecedor de ser uno de los jugadores a poder seguir, porque de hecho ha dicho que se quiere quedar. Ya es una buena noticia con Raiola de representante, que un jugador te diga que se quiere quedar ya. Es un avance. Habla mucho de él. Entonces, yo os diría Iataren por el futuro que puede tener, y Boadou del AZ, un chico que con 18 años se ha confirmado como uno de los grandes goleadores presentes y futuros del fútbol holandés, y que veremos si sigue. Este sí que es un poquito más la duda. También está Raiola ahí metido, entonces veremos qué pasa con él. Bueno, has comentado el Feyenoord, el PSV y el AZ. Queríamos ahora preguntarte acerca del Ajax y el desmantelamiento que ha tenido estos últimos años, porque recordamos ese equipo que se enfrentó al Real Madrid en Champions el año pasado y vemos como jugadores como Delay, Van de Beek, Ziyech, Neres, Frenkie de Jong, y son jugadores que, bueno, que hay algunos que siguen todavía en el equipo, pero otros han marchado, que eran sus grandes figuras, y el último en decirlo ha sido Nicolás Tagliafico, que ha dicho que se va a la siguiente temporada, seguramente al Arsenal. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Cómo ves que un equipo que prometía tanto se mantele tan rápidamente? Bueno, es un poco el día a día que tiene el Ajax. Es decir, es un equipo que produce mucho talento, pero al no estar en una de las ligas más atractivas en cuanto a potencial, a calidad, los jugadores acaban emigrando a competiciones más duras. En el caso del Ajax, da pena realmente por lo que decías, la temporada pasada bestial, o sea, un equipo increíble, joven, atrevido, no le tenía miedo a nadie. Y este año ha sido un poco la decadencia, o sea, no se ha sabido reestructurar, Ten Hag no ha encontrado las piezas. Empezaron muy bien realmente, o sea, los primeros 2-3 meses del Ajax eran realmente para pensar, oye, pues parece que lo han vuelto a hacer. Pero a raíz de ese partido en Stamford Bridge, ese 4-4, algo cambió en la mentalidad de los jugadores, que ya no era el Ajax de siempre. Ahí ya se podía ver que faltaba ánimo, que faltaba esa calidad, ese liderazgo que tenían De Ligt, que tenían Frenkie de Jong, y a la larga se han acabado viendo, han perdido una ventaja inmensa con el AZ, y cada jornada el equipo daba sensaciones de que iba a peor, no a mejor. Claro, como en el partido también ante el Getafe, ¿no? En Europa League. Sí, exacto. O sea, correcto, ahí puedes ver que el Getafe, o sea, le pegó un baño los 180 minutos bestial, en cuanto a ganas, en cuanto a ánimo, en cuanto a creérselo, en todo. Y luego piensas, Getafe Ajax, por historia, pues, pero es lo bonito del fútbol realmente. Ahí te aparece el equipo menos esperado y tumba al grande. Y aquí, Alex, perdona, Jesús, la comparación tan grande, ¿no? De tener un equipo top Champions para competir prácticamente con cualquier equipo, como de un año para otro vemos a un equipo
salvando las distancias, Europa League, que el Getafe estaba muy fuerte, pero ese equipo de Champions al Getafe se lo hubiera comido. Y como de un año a otro, prácticamente la diferencia es abismal por ese desmantelamiento que ha habido, ¿no? Es llamativo. Sí, es que encima podemos decir que las piezas clave, o sea, el liderazgo de De Ligt, a pesar de ser tan joven, el ritmo del partido que te lleva Frenkie de Jong, pero luego sobre todo el invitado sorpresa para muchos, que es Lasse Schöne. O sea, él es quien mantenía el equilibrio, quien ayudaba a De Jong a poder moverse tan libre, quien hacía que el equipo estuviera sólido en defensa, también con sus llegadas, a balón parado, también pieza importante, y digamos que fueron 3 toques que destrozaron por completo el proyecto de Ten Hag. O sea, 3 jugadores vitales que se fueron de golpe y que no se han sabido sobreponer ahí. Y además, sabemos que con lo que sube, veo para otro Ajax, para otras alegrías. Otros 2 jugadores, como te he dicho, Ziyech y Tagliafico, que son 2 de los pilares que le quedaban y también se van. Sí. Bueno, es que ahí ya entramos un poco en un pacto que se hizo, entre comillas, entre el Ajax y los jugadores, que era, se pidió a Andre Onana, a Tagliafico, a Donny van de Beek y a Ziyech que no abandonaran el club para que el desmantelamiento ya no fuera tan abismal. A cambio de eso, el club la siguiente temporada les ayudaría a dar el siguiente paso en su carrera. Ellos elegirían el destino en el que querrían ir, no habría pegas, no se miraría el aspecto económico. Ziyech quería ir al Chelsea, el Ajax, para ser fiel a su promesa que hizo con el jugador, si quiere ir al Chelsea, rechazamos ofertas superiores para que él se vaya al Chelsea, ya que la temporada pasada hizo el favor de quedarse. Y otro que has nombrado ahora es Van de Beek. ¿Crees que se acabará yendo al Real Madrid, tal y como se habló el pasado verano? A ver, es difícil realmente. Sí que es cierto que él ya ha dicho muchas veces que le gustaría ir al Real Madrid, o sea que es un equipo que le llama, sería su opción número 1. Pero yo en lo personal me gustaría verlo en Inglaterra. A mí me fascinaría ver a Van de Beek con libertad de movimientos, en un juego ofensivo, en un ida y vuelta, dándole la libertad que él tiene para moverse, que es realmente lo que le hace indetectable, que es un jugador que es para coger y decirle, sal a jugar y no te preocupes de nada, porque cuando tira de imaginación es cuando más peligroso es. Entonces, a mí me gustaría verlo en Inglaterra, sería muy interesante, pero sinceramente la idea de juntarlo con jugadores parecidos en ese aspecto, como Benzema y Hazard, a mí me llama mucho la atención también. Sí, exacto. Y bueno, ¿crees que este hecho del desmantelamiento puede deberse a que la liga holandesa ha bajado de nivel y que los jugadores que destacan no pueden estar mucho allí con el objetivo de subir un escalón en su carrera futbolística? Sí, claro, eso es. Se está un poco pagando las malas decisiones que se tomaron en los años 90, 2000. Entonces ahí cuando quisieron comercializar con el Ajax campeón en el 95, cuando el fútbol pasó a un segundo plano, digamos que la liga se vio muy sacudida. Ya no era una de las fuertes, ya no era una de las potencias. Ahora se está intentando salvar un poquito, se está intentando volver a hacer las cosas bien, teniendo el deporte como pilar. Pero claro, eso lleva tiempo. Y los jugadores lógicamente quieren ir a una liga que tengan más opciones de ganar títulos, que tengan más opciones de competir con los mejores, y no hay que culparlos realmente. O sea, son jugadores de una calidad tremenda que merecen estar en ese top 5. Y bueno, por último preguntarte a raíz de esto, ¿crees que mucha culpa de lo que tiene, de esto que le está pasando a la liga holandesa, la tiene la ley Bosman, perdón? Porque antes el fútbol holandés era referencia en el mundo. Sí, quieras que no, fue un antes y un después en lo que es el fútbol mundial realmente. De hecho, Cruyff no era un gran aficionado a esta ley que salió nueva. Entonces, sin duda es uno de los casos urgentes que se ha visto, uno de los casos claros que se ha visto, que es la liga holandesa. O sea, ahí se está viendo actualmente incluso que siguen arrastrando un poquito las consecuencias de ese cambio, y soy bastante positivo en pensar de que acabará volviendo a la élite por lo que he dicho antes, por el hecho de que
de que se está volviendo a trabajar bajo la filosofía del fútbol, que es lo primero, ya no hay más negocios. Entonces espero que la ley Bosman pase a un segundo plano en un futuro más cerca que tarde. Y bueno, Alex, si hablamos de la época de esplendor en el fútbol holandés, podría decirse que es en los años 70, ¿no? Cuando de manera consecutiva consigue 4 Copas de Europa, el Feyenoord primero en el 70 y luego el Ajax del 71 al 73. ¿Volveremos a ver otra época dorada en Holanda? Ojalá, ojalá se pueda volver a ver. Sí, o sea, esta cuarentena también ha aprovechado mucho para ver partidos de esa época, porque realmente ver un partido te abarca mucho tiempo y allí hay una fantástica videoteca, mejor dicho, de fútbol moderno. O sea, el fútbol que se está viendo hoy en día lo puedes ver reflejado en muchos partidos en los años 70 y eso es un avance increíble, no solo para el Ajax, que fue el que, digamos, lo puso ya en la cima, sino para el Feyenoord, que es el primer equipo holandés que consiguió ganar una Champions, como bien dices. Entonces, ojalá se pueda volver a ver prontito algún equipo holandés levantar un título europeo. Y mucha culpa de este éxito neerlandés la tiene Rinus Michels, ¿no? El que fue entrenador del Ajax durante 7 temporadas. Él fue el principal valedor del gran Ajax. Cuéntanos un poco la trascendencia de Michels. Gracias a él el Ajax marca una época, gana una Copa de Europa, luego llega a Kovacs y ganan las 2 siguientes. ¿Cambió la historia del fútbol de ese Ajax? Totalmente. O sea, la llegada de Rinus Michels, encima teniendo a Cruyff como jugador, que era un poquito su extensión en el campo, hace que tengamos el fútbol que podemos ver hoy en día. Entonces, hay que matizar mucho que Rinus Michels dijo que el fútbol total no lo inventó él, el fútbol total lo inventó Zubeldia en Estudiantes años atrás de que él pudiera aplicar su idea, pero sin duda en el fútbol europeo es el gran valedor, el gran influyente de tener este fútbol. La idea principal del fútbol total era presión alta, algo de locos en esa época, o sea, muchos ver a 7 jugadores sin ningún tipo de criterio ir corriendo a por los centrales a robarle el balón parecía un hecho inimaginable. Entonces llega Michels, lo empiezan a trabajar, lo aplican y luego un punto que a mí me gustó mucho, que me ha gustado mucho de este nuevo avance en el fútbol es la capacidad que tenía él de, digamos, adaptar a muchos jugadores en diferentes posiciones. Si tú coges a un extremo y lo colocas de lateral, a raíz de ir jugando de lateral, ya sea en entrenamientos o algo, cuando juegue como extremo sabrá pensar como un lateral. Entonces se podrá anticipar a los movimientos, podrá hacer regates que en su momento a lo mejor ni los pensaba. Es decir, es una idea del fútbol que no sé de dónde sale sinceramente, pero que ha revolucionado por completo el fútbol mundial de hoy en día. ¿Y crees que ese es un poco injusto con Stefan Kovacs, ya que dicen que solo continuó lo que dejó Rinus Michels? Sí, o sea, yo no estoy nada de acuerdo en los que dicen que solo continuar, o sea, muchas veces el dicho de lo difícil no es llegar, sino es mantenerse, y Kovacs lo consiguió, es decir, manteniendo la misma idea, la cantera, el fútbol, la asociación, el juego ofensivo, consigue al Ajax no solo una Copa de Europa, que consigue 2 seguidas. O sea, es que es una auténtica salvajada. Y eso con equipos jóvenes, con equipos que, digamos, se conocen desde hace muchísimo tiempo, que también es un pilar muy importante en el fútbol, pues para nada, es decir, solo hizo lo que Michels inventó, no. O sea, mantenerlo es muy, muy, muy difícil. Y el pasado 17 de mayo se cumplían 37 años del último gol de Cruyff con la camiseta del Ajax. ¿Qué significó para el Eredivisie contar con un jugador como él durante varias temporadas? Durante bastantes, mejor dicho. Es que no sabría ni decírtelo realmente. O sea, es que Cruyff no es solo influencia en el Ajax, no es en el fútbol mundial. Llega al Barcelona, te lo transforma, vuelve al Ajax. Cuando muchos decían que estaba acabado, se marcha al Feyenoord y hace al Feyenoord campeón de Liga y de Copa. Es decir, era un prodigio, era un adelantado a su época, ya no solo jugando, sino también en la manera que tenía de pensar, de aplicar sus ideas. Lo de Cruyff va a ser inigualable, seguro. Yo dudo mucho que haya una persona, un jugador que pueda
superar las creencias que tenía Cruyff y sinceramente para mí es mi referencia en cuanto a fútbol. O sea, yo más arriba de Cruyff no puedo poner a nadie porque es todo. O sea, es el estilo de vida que llevaba, cómo lo aplicaba, las ideas siempre claras. Todo eso, si lo sabes aplicar al fútbol que él supo, el resultado que hay es el de una Holanda casi campeona. Volviendo a Michels, hay que recordar que, como has comentado, fue el seleccionador de Holanda en el Mundial del 74 en Alemania, cuando precisamente perdió contra Alemania en la final. En ese Mundial Holanda brilló y se le escapó la final del 74, la del 78 contra Argentina ya sin Rinus Michels, y sin embargo en la Eurocopa del 88, otra vez con Michels, gana a la URSS. ¿Se hizo justicia con ese título al final? Yo creo que de que Holanda tuviera un título. Sí, pero yo creo que la espinita de los 2 mundiales consecutivos va a estar mucho tiempo en la mentalidad de los aficionados. Más que nada, la final del 74 yo creo que es el partido más bonito que hay de Holanda, el que yo, de todos los que he visto, a mí es el que más me ha gustado. Lo único que parece que la selección no empieza a creérselo el dónde está y el que puede ganar hasta la segunda parte, que ya van perdiendo. Es decir, estás tirando 45 minutos a la basura que de jugar como jugaron la segunda parte, que de verdad es una delicia la segunda parte de ese partido, yo sinceramente creo que hubieran ganado a Alemania. Lo que pasa es que esa mentalidad tal vez de no creérselo, esa mentalidad alemana le faltó a la Holanda. Y bueno, hablando del futuro, ¿cómo ves a la selección de Holanda y al fútbol holandés? Ilusionante, la verdad. O sea, ya no solo por los jugadores que hay que son muy jóvenes, sino por los jugadores que vienen. Yo sinceramente creo que podemos estar en un caso parecido al de Francia, que con Francia realmente, si piensas así a bote pronto, te pueden salir 30 jugadores seleccionables fácilmente. Yo creo que Holanda de aquí 4 o 5 años puede vérselas en las mismas, con jugadores un poquito ya consagrados, como Frenkie de Jong, que tendrá 26, 27 años, más los jugadores que suben. Entonces esa mezcla puede ser bastante positiva para dar un paso definitivo ya en la conquista de algún europeo, algún mundial. Y bueno, por último, preguntarte si esta afición por el fútbol neerlandés, ¿estás aprendiendo a hablar ese idioma? Lo estoy intentando, pero es que es muy difícil, de verdad. O sea, es una mezcla entre el alemán y el inglés. Si escucho hablar a una persona lenta o leer un texto, lo entiendo. El problema es cuando yo tengo que hablarlo. Entonces, aún no me atrevo, pero estoy en ello, estoy en proceso aún. Y lo preguntábamos más que nada por si es tan la pasión, ¿no?, por ese fútbol que bueno, a lo mejor decíamos, se te ha pegado un poco esas ganas de aprender también el idioma. Pero... No, sí, desde luego. De hecho, mira, justo aquí al lado tengo mis diccionarios de español-holandés, o sea que en ello estoy. Lo que pasa es que es muy difícil, de verdad, es súper complicado. La verdad que también viene bien a la hora de pronunciar ciertos nombres y ciertos también suponemos que viene bien. Pues Alex, hasta aquí la entrevista, lo que es la entrevista. Muchas gracias por haber aceptado la llamada de Caliente que Sales y por habernos contagiado esa pasión por el fútbol holandés. Te emplazamos a tenerte aquí en otras futuras entrevistas y nada, muchas gracias. Nada, las gracias a vosotros 4, chicos, y ya sabéis, cuando queráis, a mí todo lo que sea hablar de fútbol holandés, bienvenido sea.